a lo que el número 1 del programa de la TLS, evaluación inicial y manejo. Que les comentaba el día de ayer de que este es el eje central sobre el cual se mueven estructuralmente todos los capítulos, y es a través de este lenguaje común y de este enfoque multidisciplinario es que vamos a hablar del trauma. El manejo del paciente multidisciplinario, sigan la flecha, es de esta forma. O sea, no es el manejo por un solo profesional, sino un equipo de profesionales que al mando de un líder, habitualmente el que está manejando vía aérea, es el que maneja A, el resto se mueve haciendo procedimientos correspondientes a B, a C, a D o a E, o exposición, y de esta forma, lo que ayer les comentaba, un desarrollo lineal académico se transforma en una progresión continua, donde todo el equipo multidisciplinario, y si ustedes ven algunas otras características, todos tienen guantes, todos tienen gorro, todos tienen barbijos, están con batas, esto corresponde al equipo de protección personal. Entonces, vamos a manejarnos en este contexto. Y la revisión primaria, cada uno de los capítulos tiene un mensaje. La revisión primaria se tiene que repetir frecuentemente para identificar cualquier deterioro en el estado del paciente. ¿Qué significa esto? Que entre tanto, lo que les explicaba ayer, entre tanto yo he hecho A, he resuelto el problema en A, he resucitado, he reevaluado, paso a B, resucito, reevalúo, anexo, paso a C, y si en este transcurso de tiempo vemos de que se deteriora el estado respiratorio, por ejemplo, la enfermera te dice, doctor, le está bajando la saturación, entonces vuelvo hacia A. Esto significa la reevaluación permanente para lograr nuestros objetivos. Vamos a tener, como en todo capítulo, un escenario, y que esto es lo más práctico para poder desarrollar una clase de estas características. Se trata de un varón de 44 años que se estrella contra una pared de frente. Entonces, el mecanismo es un conductor varón, impacto frontal. Entonces, uno se tiene que imaginar qué partes del cuerpo han sufrido el impacto, ¿no? Y el paciente en este momento está inconsciente en el lugar del incidente. Entonces, tengo que admitirlos, me voy a dividir. ¿Qué ocurre? Que en este momento llega al hospital, o sea, ya ha asistido a la ambulancia con el equipo de rescate y lo ponen un collar cervical, además de una tabla espinal, y lo traen con oxígeno. Entonces, esto es todo. Tú no esperes encontrar mayor información en trauma. Esto es lo que vamos a encontrar y sobre esto es lo que nos vamos a mover. Entonces, además del escenario, es importante alternar con preguntas poderosas, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de prioridades en la evaluación de este paciente? Si nosotros deberíamos identificar las lesiones específicas antes de empezar el manejo inicial de este paciente, y si no, ¿cómo deberíamos proceder? Voy a admitir, me voy a distraer y vamos a continuar. Los objetivos de nuestra clase. Vamos a identificar la secuencia correcta de las prioridades para la evaluación de un paciente con lesiones múltiples. La secuencia correcta de prioridades. A, B, C. Eso es importante, jóvenes, que se pongan en la cabeza. A, B, C. Vamos a aplicar los principios descritos en la revisión primaria para la evaluación de un paciente con múltiples lesiones. Revisión primaria. A, resucitación, anexo, reevaluación. B, resucitación, anexo, reevaluación. Vamos a explicar cómo la historia médica de un paciente y el mecanismo de la lesión nos permite identificar o sospechar las lesiones. ¿Qué significa esto? Que uno del equipo va a ir a hacer la historia amplia y vamos a poder conocer un poco más sobre la historia clínica del paciente o los antecedentes. Un dato importante es identificar los peligros latentes. O sea, uno no puede dar por hecho que una vez accedido a una vía aérea definitiva va a estar bien colocada. El servicio de emergencia tiene mucho dinamismo, o la ambulancia en el momento del traslado pudo provocar el desplazamiento del tubo. Entonces, si uno no se percata de este hecho, puede sencillamente llegar con un paciente fallecido al hospital porque no te diste cuenta de que se había salido el tubo, y esos son los peligros latentes
evaluados valorados durante la evaluación inicial. Y vamos a requerir a los pacientes que requieren ser trasladados. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que conocer cuáles son, en un triaje, cuáles son tus fortalezas y debilidades como institución. Tengo terapia intensiva, tengo banco de sangre, tengo quirófano, tengo cirujanos para trabajar en ese momento, tengo tomografías y tengo un paciente con un traumatismo encefalocraneano. Entonces tenemos que ir viendo. Y sí, la respuesta es sí, el paciente se queda con nosotros. Pero si nosotros estamos viendo que la respuesta para un TEC, no tengo tomógrafo, no tengo neurocirujano, entonces inmediatamente cambiamos. Regla número 1, y ahora, lo mismo que en el COVID, miren cómo desde hace más de 25, 30 años se va viendo este tema de los equipos de protección personal, los actualmente PPPs, son las precauciones estándar, tener un gorro, una bata, un mandil, guantes, actualmente si puedes utilizar guantes de nitrilo, máscaras, de preferencia ahora FFP1 o las N95, no necesariamente botas y protectores o lentes, o protector facial o lentes. Estos son el equipo estándar de protección para atender a los pacientes en trauma, fundamentalmente por dos razones, de ida y de vuelta, ¿verdad? También el médico puede transmitir enfermedades al paciente y el paciente hacia el médico o al equipo. Y en este caso tenemos que tener pendiente dos temas fundamentales, el VIH, por un lado, y por otro lado, la hepatitis C, la hepatitis B. Evaluación inicial, vamos a empezar nosotros apenas llegue a nuestro paciente, y la revisión primaria y la reanimación de las funciones vitales la vamos a realizar no en forma lineal como hemos aprendido en la teoría, pero lo que sí vamos a hacerlo ahora en forma simultánea mediante un equipo de trabajo al mando del líder, como en este caso es el que está manejando la vía aérea. Entonces, el desarrollo es progresivo, es simultáneo, siempre comunicando, es una conversación continua de todo el equipo de trabajo en relación a los procedimientos y los hallazgos que se van identificando, por ejemplo, en base a las prioridades, ¿verdad? Y este es el concepto que debemos nosotros manejar constantemente. En el tema de la preparación es que tú tienes que tener, seguimos admitiendo, nos distrae un poco, tienes que tener en mente este esquema. Revisión primaria, ABC, perfecto. A, reanimación o resucitación, anexo, reevaluación. Pasamos a B. B, reanimación, anexo, reevaluación. Así proseguimos con A, con B, con C, y una vez que nosotros llegamos a esto y hemos estabilizado a nuestro paciente completada con una evaluación neurológica rápida y una revisión completa, desvistiendo completamente al paciente, es el momento en que nosotros pasamos a la revisión secundaria y detallada, que además también considera reanimación, anexos y reevaluación. La reevaluación es permanente, ¿verdad? Entonces, y en este momento es que nosotros decidimos si el paciente se queda con nosotros o va a ser derivado para su admisión a otro centro de trauma o un centro de mayor complejidad. ¿Cuál es la forma más simple y rápida de evaluar a un paciente en 10 segundos? Lo hemos visto ayer, hemos hecho el ejercicio, que sencillamente presentarse uno, ¿verdad? Y preguntamos, pero es importante, fundamentalmente cuando ustedes están tratando con adolescentes o niños, es importante ganarse la confianza del paciente, ¿verdad? Y la forma de ganarse es muchas veces hasta quitarse el título, ¿verdad? Mi nombre es Tito Grajeda, soy el médico de trauma de este hospital y te vamos a atender en este momento con todo el equipo que estamos a tu disposición. ¿Cómo te llamas? Le preguntamos el nombre del paciente y además le preguntamos, ¿qué te ha ocurrido? ¿Verdad? Entonces, si la respuesta es atingente, ¿verdad? Me dice, soy María Antesana, estaba yendo en mi bicicleta y me atropellaron. ¿Qué puedo deducir en este momento? Primero, que tiene A, una vía aérea permeable porque me puede hablar. B, suficiente aire de reserva para introducir y sacar CO2 que le permite hablar y ventilar. Y C, que tiene una perfusión cerebral bastante adecuada. Significa que está movilizando una buena cantidad de sangre hacia el cerebro, que la vía aérea está permeable, que el pulmón está aportando con la suficiente cantidad de sangre, y esto nos traduce en un sensorio claro, ¿verdad? Entonces, solamente esa respuesta.
Si al contrario la respuesta es ausente, el paciente no te contesta, le haces una maniobra del dolor y tampoco te contesta o no hay una respuesta verbal, tú tienes que empezar a actuar rápidamente sobre los hallazgos y el paso, la prioridad número 1 es A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Acuérdense que el paciente vino en tabla larga y con un collar cervical, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Tomamos nuevamente nuestra revisión primaria. Si uno va poniendo palitos al lado de un papelito, ya vamos hasta el momento como en la repetición número 45 de lo que es la revisión primaria con el eje central del programa ATLS, un programa con un lenguaje común, estructurado y que te permite entregar habilidades cognitivas, o sea, conocimientos, y que tú puedas incorporar habilidades en el contexto del manejo del paciente con trauma. Nosotros ahora vamos a ver lo que es la vía aérea con protección de la columna cervical. ¿El por qué? Porque vamos a repetir constantemente, porque hemos dicho que de la columna vertebral la parte más expuesta es el cuello y obviamente esta es la parte que puede sufrir mayor complicación, por lo tanto tenemos que utilizar un collar cervical. Lo primero que mata al paciente es una vía aérea ausente, una vía aérea obstruida. Si logramos desobstruir, tenemos ahora que asegurarnos que el paciente respire y que el oxígeno llegue adecuadamente. B, respiración y ventilación, que el pulmón esté íntegro, que la pleura, que el diafragma esté íntegro y que la parrilla costal, la pared torácica esté funcionando. Logramos estabilizar A, B y C, vamos resucitando, anexos de la revisión primaria, reevaluación y pasamos a C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. Sencillamente una compresión suave sobre el sitio del sangrado, un vendaje suave no isquemiante, ayer hemos tocado bastante el tema de lo que es el torniquete, y una vez que hemos hecho nuestra escala de coma, o sea, después de haber controlado C, pasamos a hacer una evaluación neurológica muy rápida con la escala de coma de Glasgow. Todo lo que yo les voy a hablar es medicina basada en evidencia, programas actualizados, y dice un trabajo que lo hicieron hace como 10 años, lo actualizaron 5 años después y hay publicaciones al respecto, de que cuando el profesional médico, el residente, es puesto a ser evaluado en un procedimiento, por ejemplo, la escala de coma de Glasgow se ha demostrado de que bajo estrés, ¿verdad? El residente es capaz de realizar el mismo procedimiento en aproximadamente 30 a 45 segundos con un margen de error de más o menos 1. ¿Eso qué significa? Que con una mirada, una maniobra, yo estoy capacitado para decir este paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 10. Puede ser 9 o puede ser 11, pero me mantengo dentro del mismo esquema de un TEC moderado, ¿verdad? Entonces se ha demostrado que el profesional médico es capaz con una mirada y una sola maniobra de determinar en ese instante con un buen nivel de aceptación o de certeza una escala de Glasgow determinada. Y la exposición, no nos olvidemos que nosotros tenemos una parte posterior, tenemos la parte anterior, y que una vez que hemos desvestido al paciente, y para esto, jóvenes, no necesitamos movilizar al paciente, no debemos movilizar al paciente, menos flectar el cuello en hiperextensión o en flexión. Lo que necesitamos hacer es cortar la ropa. Se corta rápidamente la ropa, se expone, se revisa la parte anterior, pides la asistencia de 4 acompañantes en ese momento, y tú tomas la cabeza y a la cuenta de 3 movilizamos. Se llama movimiento o rotación en bloque. Normalmente hacemos al lado contrario donde está el grupo de trabajo y el explorador toca la columna vertebral como teclas del piano, de arriba para abajo buscando zonas de depresión, fracturas, depresiones, hematomas, equimosis, y quizás si el traumatismo es pélvico o hay evidencias de compromiso pélvico, es el momento de hacer un tacto rectal. Actualmente se cambia la estructura de las anteriores ediciones donde era tubos y dedos a todos los orificios. Si el paciente tiene un TEC con un trauma con un traumatismo encefalocraneano por encima de las clavículas, jóvenes y señoritas no tienen por qué hacer tacto vaginal, no tienen por qué buscar hacer un tacto rectal, ¿verdad? O sea que hay que cuidar mucho el tema del pudor también.
Las prioridades son las mismas para todos los pacientes. Ayer preguntaban, creo, del niño, de la mujer embarazada. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener casos como este, cada vez más frecuente, varones barbudos, mayorcitos, que están conduciendo vehículos, apenas pueden ver, apenas escuchan y caminan con dificultad por el tema de la edad y las artrosis, pero están conduciendo. Por lo tanto, la capacidad de reacción frente a un semáforo es mucho menor que un joven y vamos a ver gente conductora que atropella o los mayores atropellados. En la mujer embarazada nosotros tenemos que considerar las mismas circunstancias que una no embarazada, solo pensar que son dos las personas que estamos tratando y obviamente saber que existen cambios fisiológicos en la madre y existen cambios que estos cambios fisiológicos van a repercutir en el bienestar del producto del embarazo. Tenemos que saber, por ejemplo, los cambios fisiológicos en relación a la hipervolemia fisiológica del embarazo. La mujer tiene un mar, ¿no? Un contenido mucho mayor preparado, pero que cuando pierde un 10% de su volemia ya está actuando este efecto deleterio sobre el producto del embarazo, ¿verdad? Entonces, esos detalles tenemos que saber. Tenemos que saber que ahora esta paciente no está por casualidad acostada del lado izquierdo. La paciente embarazada con un embarazo avanzado como este, si ustedes la dejan en decúbito dorsal, la cava o sea, el embarazo, el útero grandote va a comprimir la cava y va a disminuir el retorno venoso con alteraciones hemodinámicas. Por lo tanto, una vez realizada la estabilización, a la paciente hay que ponerle de lateral izquierdo y si no es posible, por lo menos desplazar el útero hacia el lado izquierdo. ¿Qué tenemos que saber de los viejitos, de las personas mayores, el adulto mayor con cariño? Que estas personas tienen una reserva fisiológica ya agotada. Sus depósitos de catecolaminas son menores, los vasos son rígidos, la respuesta de la vasodilatación y la vasoconstricción es menos, la respuesta a los adrenérgicos es menor y que tienen patologías asociadas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructivas o restrictivas crónicas, problemas reumáticos, dificultades para movilizarse. Entonces, y lo otro, al igual que los dos extremos de la vida, adultos, mayores y niños, tienen una superficie cutánea muy extensa con una pérdida muy fácil de la temperatura. Lactantes y niños, lo mismo, ¿verdad? Los niños tenemos que saber la fisiología del niño, el comportamiento del niño frente al trauma, porque el manejo es absolutamente el mismo, las prioridades son las mismas, lo que tengo que saber es en los niños es mucho dosis, kilo, peso. Y para esto existe normalmente en los centros de trauma la cinta métrica de Broselow, que está Broselow con doble final, donde está en la camilla, el niño llega, se lo coloca y en base a la talla ya viene definido qué tubo endotraqueal puede utilizar, qué cantidad de soluciones, en qué momento coloides, en qué momento sangre y hemoderivados, dosis de los medicamentos, que son muchos datos a saber y muchas veces en la emergencia no tenemos estas condiciones, pero la cinta métrica de Broselow es muy importante. En los niños es importante saber cuanto más pequeño, la cabeza es mucho más grande en proporción al cuerpo, por lo tanto los niños normalmente tienden a hacer una flexión por el volumen del occipucio y para evitar esto hay que colocar una colchoneta de unos 4 a 5 centímetros bajo la espalda del niño, que no incluya la cabeza, por lo tanto el occipital queda apoyadita y el resto del cuerpo elevado, con lo cual vamos a lograr una ligera hiperextensión para poder despejar la vía aérea. Otros datos importantes en los niños, no se olviden, y esto es vital, de que el traumatismo en los niños que implican fracturas, TEC con fracturas costales, fractura de huesos largos, las más de las veces, jóvenes, hay compromiso de actores próximos familiares. Yo siempre les digo, los niños son de goma y es difícilmente fracturables, a no ser que sea un golpe directo, una patada, un puñete, y normalmente en estos casos son gente muy próxima a la familia. Y la teoría dice, jóvenes, y esto no se olviden, que si ustedes no detectan y no denuncian a tiempo una agresión a un niño, el 50% de los pacientes que lleguen a una segunda o tercera consulta van a llegar de niños fallecidos, ¿ya? No se olviden, la agresión por familiares está presente
y uno tiene que saber detectar estos cambios en base al estado emocional, ver al familiar que están como águilas, ¿no? Mirando de un lado al otro lado, todos nerviosos, son datos importantes. Un grupo especial de pacientes, los obesos, han aumentado tremendamente. Los obesos, la vía aérea es difícil, ¿verdad? Hay datos importantes a saber. Uno que calcula, por ejemplo, la volemia del obeso, no en base al peso real, sino al peso ideal. Tenemos que saber que los obesos se acompañan de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, otras comorbilidades. Por lo tanto, es un grupo especial, igual de manejo, pero las prioridades son las mismas, solo que van a ser más difíciles. Y finalmente, los atletas. Este es un grupo muy particular que hay que tener en cuenta, lo mismo que los niños. Los atletas tienen una reserva fisiológica extremadamente grande y pueden haber perdido hasta el 40% de su volemia, fíjense, 40%, y apenas manifestarse con una ligera taquicardia y quizás un poquitito disminución de la presión arterial o sobre todo de la presión de pulso, acortando la presión arterial diastólica, subiendo hacia la sistólica. Entonces, estos datos uno tiene que estar muy atento. Al atleta se lo ve físicamente, ¿verdad? En ese tipo de circunstancias, uno tiene que plantear y decir, no, pues este ñato está con 80 de pulso, sí, pero cuando pierda el punto de equilibrio, lo mismo que en los niños, la caída va a ser muy difícilmente controlable. Nuevamente ahora, revisión primaria, ahora nos enfocamos en A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Es importante establecer una vía aérea permeable y existen, vamos a ver en el capítulo 2, maniobras básicas y maniobras avanzadas para el manejo de la vía aérea. Lo importante es permeabilizar, saber cuáles son las causas probables de obstrucción de la vía aérea. Ayer les decían el inconsciente, tequeado, ¿no? La primera causa de obstrucción de la vía aérea superior es la caída de la lengua. ¿Qué tengo que hacer? Maniobras básicas, elevar el mentón o desplazamiento de la mandíbula, y a esto se asocia el uso de la cánula nasofaringea, si el paciente está con cierto grado de conciencia o defensa, o orofaringea, si el paciente está inconsciente, y puedo colocar mi dedo hasta su faringe, no sin problemas, sin provocar estímulo nauseoso o vómito. Y los peligros latentes, no se olviden, siempre sospechar de una lesión de la columna cervical, pérdida progresiva de la vía aérea, que cuando voy a proceder a hacer una vía aérea definitiva me falla el equipo, el laringoscopio no había revisado, no tenía la pala adecuada, no tenía el foquito, las pilas se habían agotado, o que sencillamente yo he sedado al paciente, lo he relajado y no tengo las condiciones para intubar. Respiración y ventilación de breathing. En este momento ya hemos resuelto A, hemos resucitado A, hemos utilizado los anexos de A, hemos puesto un oxímetro de pulso, un monitor, hemos puesto los parchecitos para el monitor electrocardiográfico, hemos puesto el manguito para tomar la presión arterial, hemos colocado una vía aérea, una vía venosa periférica de grueso calibre pasando solución, y en ese momento la enfermera ya les tomó exámenes de laboratorio más, ojo, alcohol y drogas en sangre, eso es vital, y además test de embarazo si la mujer es joven, ¿verdad? Por el riesgo de que esté embarazada y que nosotros no lo notemos. Alcohol, sangre, alcohol y drogas en sangre y un test de embarazo. Es en ese instante, y a continuación viene la infusión de un cristaloide tibio a 39 grados centígrados, y pasamos a B. En B nos interesa ver la respiración, ¿verdad? Vemos la frecuencia respiratoria, los movimientos de la caja torácica, la entrada y salida de aire, y colocamos el oxímetro de pulso. Y en base al mecanismo de lesión, ¿verdad? Herida por arma blanca en el hemitórax derecho a la altura de la tetilla. Obviamente tengo que concentrar mi atención en este sitio, sin descartar el otro lado haciendo examen comparativo, pero saber que un cuchillo, ¿qué puede provocarme, verdad? Lesiones de la pleura con neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, si de repente el cuchillo era demasiado calibroso, o un objeto punzante demasiado grueso que pudo haber dejado un defecto en la pared. Entonces, detectamos el problema. He visto de que la lesión es de 2 centímetros a nivel de la tetilla en el hemitórax derecho. A la inspección veo que el hemitórax derecho está ligeramente más inflado que el izquierdo.
A la percusión, siento que percuto como una pelota, ¿verdad? Hiperresonancia. A la auscultación no hay ruidos respiratorios en ese lado, pero en el otro lado están normales. Y a la palpación, algo de enfisema subcutáneo en relación a la herida. Mi diagnóstico: neumotórax, atención, resucitación, aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, e inmediatamente sale con aire a presión, me confirma, y voy a colocar un tubo pleural número 28 a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, conectado a un sello de agua, y retiro la aguja, con lo cual he resucitado a mi paciente, ¿verdad? Veo que pregunto, el oxímetro de pulso, ¿cómo está? Subió a 95, prácticamente el paciente revive con nuestra maniobra. Reevaluamos y anexo al técnico de rayos, traiga el equipo de rayos portátil, vamos a verificar cómo nos fue con el tratamiento. ¿Cuáles son los peligros latentes? El problema es diferenciar si el problema está en la vía aérea o es de la ventilación. Estamos a nivel de la laringe, es problema traqueal o es más abajo. Y la presencia de algunos neumotórax simples que se pueden transformar en neumotórax atención. Hemos resuelto A, hemos resucitado A, hemos puesto el anexo de A, hemos reevaluado y pasamos a B, lo mismo, hemos resucitado en B, había un neumotórax atención, hemos resuelto, hemos resucitado con una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, retiro la aguja y pedí la radiografía. En ese doctor llegó la radiografía y vemos que mi pulmón está expandido y veo que el tubo pleural está bien colocado y está fluctuando, ¿verdad? Entonces, ahora sí estoy en condiciones de pasar a C. He hecho A, he hecho B y mi paciente está mejor. En C voy a ir a evaluar el estado de la perfusión de los órganos y tejidos. Y aquí es importante, en medicina jóvenes, y esto grábense, las manifestaciones precoces te permiten llegar a diagnósticos tempranos y oportunos. Y las manifestaciones precoces de pérdida de volumen son estas, jóvenes. No se olviden. Taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría, y el nivel de conciencia. Si ustedes están en un estado, viendo un paciente politraumatizado, el estado de hipotensión, jóvenes, no es que ha tenido un problema vascular, sino que la hipotensión está asociada a pérdida de volumen en trauma, eso hasta que se demuestre lo contrario. Y las manifestaciones precoces son, y esta es la respuesta fisiológica normal de nuestro organismo frente a la pérdida de volumen. Primero, el corazón con taquicardia para tratar de compensar. Segundo, liberación de catecolaminas, vasoconstricción de la piel y de las vísceras, ¿verdad? Por lo tanto, la piel pálida, sudorosa y fría. Y si llega menos sangre a mi cerebro, voy a estar con alteraciones de conciencia. Estas tres cosas, si se fijan, y no estoy hablando de hipotensión, no estoy diciendo la presión arterial está en tanto. Por lo tanto, cuando yo les pregunto cuáles son las manifestaciones precoces que nos anuncian pérdida de volumen en trauma, estamos hablando, ustedes tienen que decir taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría, y alteraciones del sensorio. Si me dices hipotensión arterial, llegaste tarde, joven, porque para llegar a encontrar hipotensión arterial tienes que haber perdido por lo menos el 30 al 40% de la volemia. Estás llegando al diagnóstico tardío en un estadio 3 de shock. ¿Cómo manejamos la circulación? El control de las hemorragias, compresión suave, hemostática, no isquemiante, con un vendaje, con un apósito, rápidamente restaurar el volumen y la reevaluación. En este contexto, ahora es vital que ustedes se acuerden, y esto lo van a encontrar en la 10ª edición. Ahora estamos hablando de la restauración de volumen con cristaloides, muy poco. 1 a 2 litros e inmediatamente, oigan, estamos hablando en shock 3 para arriba, porque el shock grado 1, grado 2 va a mejorar con 1 litro de suero. Entonces, en los estadios de 3 para arriba, donde la pérdida de la volemia es de 30 al 40% o más del 40%, es aquí donde el médico demuestra el arte de diagnosticar y tratar, ¿verdad? Entonces, restaurar el volumen, 2 litros de cristaloides e inmediatamente lo que se llama la resucitación balanceada. Hemoderivados, plasma, plaquetas, glóbulos rojos. 2, 2, 2. Eso se llama resucitación balanceada e hipotensión permisiva. Son 2 términos que ustedes van a escuchar con más frecuencia. ¿Qué significa? Hagan de cuenta la manguera de regar
las plantas en el jardín que tiene un hoyo, ¿verdad? Una perforación. Si ustedes abren el grifo poco, en la filtración por el hoyito en la manguera va a ser bastante visible. Si ustedes abren completamente el flujo del agua, el chorro va a ser mucho mayor, ¿verdad? Eso es lo mismo que ocurre. Si está perdiendo sangre es porque hubo una lesión arterial o venosa que está fluyendo, o esplénica o hepática. Entonces, si nosotros aumentamos la presión, ¿verdad? Queriendo presión de 120-80, lo único que estamos logrando es incrementar la pérdida de volumen, ¿verdad? Por el sitio del sangrado. Hipotensión permisiva, resucitación balanceada. El déficit neurológico en D, dijimos esto lo vamos a evaluar con una escala de coma de Glasgow. 4, 5, 6. 4, 5, 6. No se olviden. Apertura palpebral con pupilas. Respuesta verbal 5. Respuesta motora 6. Fácil. Glasgow mínimo 3, Glasgow máximo 15, TEC leve 13 a 15, TEC moderado 9 a 12, por debajo de 8, TEC severo, sinónimo de intubación traqueal, naso, oro o por cuello, ¿verdad? Nosotros rápidamente podemos hacer con una mirada y una maniobra, en cuestión de segundos, una escala de coma de Glasgow, y no nos olvidemos ver siempre las pupilas isocóricas o anisocóricas y reactivas o no a la luz. Exposición con control del ambiente. Rápidamente cortamos la ropa del paciente y exponemos toda la parte anterior del cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades, revisamos completamente. Aquí estamos viendo el equipo, fíjense, un equipo protegido, gorro, barbijo, antiparras, batas, de preferencia impermeables, ojalá guantes de nitrilo. Aquí estamos viendo la inmovilización de una fractura probablemente de fémur con una férula de Thomas. Y vamos viendo, el desvestir completamente al paciente nos permite examinarlo de la parte anterior y posterior. Lo importante es después prevenir al paciente, en esta época de frío que se enfríe el paciente y peor si son edades extremas de la vida, y a identificar lesiones ocultas. Hemos visto lo que es A, B, C, y ahora vamos a la estructura de lo que es la sistematización del aprendizaje. A, vía aérea permeable, reanimación, anexo y reevaluación. Reanimación o resucitación sinónimos. Para A tenemos que proteger y asegurar la vía aérea. Para B, ventilar y oxigenar. Todo paciente con trauma, oxígeno suplementario por mascarilla, 10 a 15 litros por minuto. En C, parar el sangrado. El uso de cristaloides, reanimación rápidamente con sangre, esta es la reanimación balanceada, y prevenir o proteger al paciente para evitar la hipotermia. Anexos de la revisión primaria, fíjense, A, resucitación, anexos. ¿Cuáles habían sido mis anexos de la revisión primaria? Oxímetro de pulso, sondas urinarias, sonda nasogástrica para evaluar el gasto urinario, laboratorios y los signos vitales, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un oxímetro de pulso, un monitor electrocardiográfico, en laboratorios la rutina más los gases sanguíneos arteriales, más 3 radiografías de columna cervical, tórax y pelvis, sonda nasogástrica y sonda urinaria, a menos que estén contraindicados. Seguimos con los anexos de la revisión primaria. Solo salen 2 radiografías acá, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Está saliendo la radiografía de tórax y la de pelvis. ¿Por qué 9ª y 10ª edición podemos prescindir de la radiografía de columna cervical hasta, o sea, evitar no tomarla, pero tiene que estar inmovilizado hasta que estabilicemos el paciente? Una vez que tengamos estable al paciente, podemos continuar y tomar la radiografía de columna cervical. No se prescinde, se pospone, ¿verdad? ¿Por qué una radiografía de tórax y una de pelvis? Porque está visto que la sangre, la volemia entera, puede estar escondido en el hemitórax por un hemotórax masivo, puede estar en la pelvis con una fractura de estas características, 3 litros o más de sangre contenido en este sitio, entonces ya sabemos dónde está la volemia. Esas son las 2 razones fundamentales por las cuales uno rápidamente puede detectar o evidenciar la presencia de la pérdida de sangre y que estarían en estas cavidades. Existen algunas otras cavidades donde la sangre nos va a ser un problema detectar la pérdida, como es el retroperitoneo. En abdomen vamos a recurrir, seguimos en anexos de la revisión primaria,
el clásico lavado peritoneal diagnóstico que se solía hacer, ahora cada vez menos, pero si no tienes ecógrafo, tienes que saber hacer el LPD, y el FAST, que sería la ecografía enfocada en trauma, esa es la traducción del FAST. El ultrasonido en trauma abdominal, fundamentalmente, o tóraco abdominal, de gran importancia. No estamos yendo a hacer ultrasonido de vesícula, ni de ver si está embarazada, no. Ubicamos 4 fosas. La fosa esplénica, la fosa renal, el espacio de Morrison entre el hígado y el riñón, la excavación pélvica y la región subsifoidea en busca del saco pericárdico. Hemos hecho A, hemos hecho B, C, hemos evaluado a nuestro paciente desde el punto de vista neurológico y rápidamente, antes de concluir, yo he decidido si me voy a quedar con este paciente o lo voy a derivar a algún hospital, y no tiene que ser con el afán de deshacerse del paciente, sino con el afán de trasladar a un lugar de mayor complejidad donde le ofrezcan todas las condiciones para su recuperación y atención del politraumatizado, ¿verdad? Entonces vamos a considerar un traslado temprano y no voy a hacer procedimientos ni estudios innecesarios que demoren el traslado de mi paciente. Lo que sí voy a hacer es, señorita, comuníqueme con el médico de guardia del hospital, tantos a donde voy a referir, y cuando ella esté conmigo, entonces yo le voy a comentar en detalle. Si le tengo un paciente de 44 años de edad que sufrió un impacto frontal manejando su camión, en el sitio del lugar estaba inconsciente, se le puso un collar cervical, todo lo que hemos hecho y lo que hemos encontrado. Y además te estoy mandando su radiografía de tórax, donde hemos visto que había un hemotórax masivo que hemos drenado con un tubo pleural que salió 800 cc de sangre, el nivel está fluctuando, en este momento no hay aparentemente mayor sangrado, todos los detalles que sean importantes, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a entrar a la revisión secundaria? Cuando nuestro paciente se haya estabilizado, ¿verdad? Hemos hecho A, hemos hecho B, hemos hecho C, hemos resucitado, hemos utilizado los anexos y hemos reevaluado. Nuestro paciente ahora está mejor, no está hemodinámicamente normal, pero sí está hemodinámicamente estable. Ahora sí puedo pasar con C, ¿verdad? Perdón, con la revisión secundaria, y para esto está este concepto. Que la revisión secundaria es un examen físico completo por delante y por detrás, de la punta de la cabeza a la punta de los pies, de adelante y de atrás, no se olviden, y acá se utiliza la semiología clásica, inspección, palpación, percusión, auscultación, en los lugares que correspondan hacer. ¿Cuándo inicio la revisión secundaria? Ahí está, después de que he terminado la revisión primaria, de que he reevaluado mi ABCDE y que mis funciones vitales están regresando a la normalidad o se están estabilizando. ¿Cuáles son los componentes? Lo que les decía, el examen físico, vamos a repetir nuestra escala de coma de Glasgow. Además de lo que hemos pedido, vamos a pedir tomografía, resonancia, angiografía, endoscopía, broncoscopía, dependiendo de todo lo que necesite el paciente, ¿verdad? En base al mecanismo de la lesión y los sectores, o sea, los traumatismos evidenciados en ese momento. Lo que les decía que es un factor importantísimo dentro de la revisión secundaria, la historia amplia o amplia, como quieran ustedes, da lo mismo. Lo importante es de que uno de los funcionarios del equipo de trauma salga del cubículo de atención y va en busca del policía, va en busca del familiar y preguntar: A, de alergias; M, de medicamentos; P, de patologías previas. Libaciones significa qué estuvo haciendo el paciente en el último momento, bebiendo, comiendo, y el ambiente donde ocurre el evento o el mecanismo de lesión. Entonces yo he hecho amplia y retorno y digo, este es un paciente de 44 años que es diabético, es hipertenso, toma metformina, además toma losartán con diurético, unas 50 miligramos por día. El caballero habitualmente utiliza somníferos o sedantes para dormir y además tiene antecedentes de una miocardiopatía chagásica. Entonces todos estos datos son vitales durante el momento de la evaluación inicial y también de la evaluación secundaria. El mecanismo de lesión es fundamental. Cuando ustedes ven un episodio como este con fuego, explosión, ambiente cerrado o abierto, pensar siempre en quemadura de la vía aérea superior y te están diciendo tienes muy poquito tiempo
para resolver el problema de A, porque si tú dejas que se dematice toda la vía aérea superior, después difícilmente vas a acceder a la vía aérea, ¿verdad? Y más si es una explosión en un ambiente cerrado. ¿Y qué te dice eso? Las cejas chamuscadas, el olor a pelo quemado que trasciende a kilómetros, ¿verdad? Las cejas, las pestañas y cejas quemadas, el pelo de la frente quemado, las fosas nasales sin pelitos y de repente, cuando ya es muy extremo, el esputo carbonazo, ¿verdad? Eso ya te he dicho que hay quemadura de la vía aérea superior y tienes que proceder, tienes muy poco tiempo para intubarlo al paciente. O cuando tengas esto, un mecanismo de lesión con volcamiento, un vehículo de alta velocidad, a mí me interesa saber acá el número de ocupantes, si usaban o no usaban cinturón de seguridad y si alguno de ellos había salido expelido del vehículo. Y empezamos con la revisión secundaria, ¿verdad? Examinamos la cabeza, revisión externa, palpamos el cuero cabelludo en busca de depresiones, crepitaciones óseas o hematomas, revisamos los ojos, puedes hacer el Snell aquí en este momento, revisamos los oídos en busca de salida de sangre o de líquido cefalorraquídeo y podemos hacer la evaluación de la agudeza visual. Maxilofacial lo mismo, buscamos simétricamente crepitaciones del macizo facial, las cejas, los pómulos o los malares y vamos viendo problemas con la articulación, la ATM o la articulación temporomandibular y vamos avanzando. Este sector es vital porque normalmente esto está protegido, no está visible, a no ser que tengas el collar cervical con el triángulo de la vida. Ahí puedes ver, es importante evaluar. El cuello te dice muchas cosas en la semiología, desde autointentos de eliminación, con sogas, ¿verdad? Las imágenes de la compresión impregnadas en la piel, el hecho de ver, por ejemplo, la ingurgitación yugular en el cuello, es un dato indirecto de que hay una hipertensión por neumotórax o taponamiento, el hecho de ver la tráquea en la línea media o desviada, o sea, el cuello traduce mucha información de gran valor y cuando voy a examinar yo durante la revisión primaria, pido a uno que me deje, fíjame el cuello, la cabeza, voy a sacar el collar, la parte frontal, examino, toco la parte posterior en busca de dolores o de crepitaciones o deformidades, sobre todo dolor, y vuelvo a colocar el collar cervical. Es importante recordar el mecanismo de lesión, los síntomas, los hallazgos, y en tórax lo mismo, ¿verdad? Se fijan acá, claramente me está diciendo un impacto frontal a alta velocidad con un cinturón de seguridad oblicuo de 3 puntos, donde estamos viendo seguramente lesión de hombro, de tórax, región tóraco abdominal, y aquí hoy voy a ir a buscar las fracturas de Chance, que son las fracturas de la columna dorso-lumbar, que son sinónimo de lesión, además de fractura ósea, de compromisos parenquimatosos como el páncreas. Acá inspección, palpación, percusión, auscultación, podemos hacer el FAST, estamos en tórax, la radiografía y eventualmente tomografía. En abdomen lo mismo, inspección, palpación, percusión, lo mismo primero observar heridas de erosiones, palpación, crepitaciones, dolor, los estudios especiales, FAST, lavado peritoneal diagnóstico, TAC. Esos son los 3 estudios que comparten o compiten, más que compartir, compiten con la clínica. La clínica nunca va a ser reemplazada ni desplazada por los exámenes complementarios jóvenes. Eso quiero que sepan. Cuando ustedes van a rotar práctica conmigo, está prohibidísimo ver los informes de los laboratorios. Si no se ven imágenes. ¿Qué veo en la radiografía? Si no experimento, si no ensayo, no voy a aprender, ¿verdad? Si me voy directamente a leer el estudio, dice que tiene una fractura de la segunda costilla, nunca más vas a poder volver a ver una segunda costilla fracturada en base al mecanismo de lesión y voy a ir a buscar. Y además, una segunda costilla fracturada, ¿qué me está traduciendo? Ojo, sospecha de lesión de grandes vasos en el mediastino superior. La revisión secundaria en el periné, con mucho cuidado y pudor, ya no el tacto vaginal ni rectales en todos, solo en los pacientes que tienen traumatismo pélvico, en los cuales yo voy a ir a buscar directamente en el varón la próstata, en la mujer el examen vaginal, si es que fuera extremadamente necesario, cuando existen datos muy evidentes de que el traumatismo ha sido además complicado con pelvis, así como este, por ejemplo.
La inspección de la pelvis, jóvenes, todavía hemos partido como con 10 minutos de atraso, tenemos 5 más. Es importante la palpación. Y nosotros palpamos la pelvis de adelante para atrás en esta posición en las espinas ilíacas anterosuperiores contra la camilla y luego hacemos la maniobra del talón de la mano apretando la sínfisis del pubis. Y solo una vez, y no es acá. Mira cómo crepita. Con cada maniobra de crepitación están incrementando el sangrado. Por lo tanto, una vez y se dice a la compresión anteroposterior de las espinas ilíacas hay crepitación ósea. Por lo tanto, es sinónimo de fractura de pelvis hasta que se demuestre lo contrario. Además, fíjense las extremidades. La fractura de pelvis, clásico, acortamiento de la pierna con rotación externa. Cuando ustedes vean así una extremidad, esa es fractura de pelvis hasta que se demuestre lo contrario. Esto debemos nosotros detectar en la revisión secundaria, ¿verdad? Mecanismo de lesión, compresión por tiempo prolongado. Acá yo tengo que pensar de que este brazo ha sido apretado demasiado tiempo y puede hacer un síndrome comportamental. No pone en riesgo la vida del paciente. Ojo, ¿verdad? El paciente va a seguir vivo, pero pone en riesgo la vitalidad de esa extremidad. Y si es tu hermano, ¿verdad? Y no has detectado a tiempo, podría quedar sin brazo. Entonces tengo que saber y tengo que tener incorporados los conocimientos en el contexto de que cuando hago la revisión secundaria tengo que revisar las extremidades en detalle en busca de decrepitaciones, deformidades, zonas de tensión y zonas de intenso dolor o anestesia o hipoestesia que puede traer acompañado a un mecanismo de lesión como una compresión de un segmento corporal por tiempo prolongado. Músculo esquelético, acabamos de hablarlo, es importantísimo evaluar. El examen neurológico, nuevamente repetimos, y la vez que hagan, revisen la escala de coma de Glasgow. Es importante, me dicen, el paciente vino de Quillacollo derivado al hospital Seton y llegó con una escala de coma, salió con una escala de coma de Glasgow de 12 y llegó al hospital con 8. Algo ha sucedido en el trayecto y lo más probable es que algo ha sido que se salió el tubo y no pudieron solucionar el problema en ese instante y voy a tener, o sea, un paciente neurológicamente más deteriorado. Tengo que evaluar las pupilas, tengo que buscar signos de lateralización, tengo que buscar datos de hematomas intracerebrales que están condicionando o sospecha de enclavamiento del uncus. La evaluación neurológica no solamente de la cabeza, sino de la columna, en busca de dolor. Cualquier parte de la columna dolorosa se considera una columna inestable y lo tenemos que mantener estabilizado al paciente. Y obviamente buscar los 4, o sea, el nivel óseo, el nivel sensorial, el nivel motor. Es vital determinar estos niveles y registrarlos, ¿verdad? El paciente llegó con un traumatismo raquimedular, con una sospecha de lesión a nivel C4, C5, por estos hallazgos desde el punto de vista sensorial, motor, óseo, evidenciado en la radiografía o en la tomografía. Ahí es lo que les decía, esto es el movimiento de rotación en bloque, fíjense, 1, 2, 3, y el cuarto componente está verificando la indemnidad de la columna. Y además, este es el momento en que nosotros podemos definir el retiro o la permanencia de la tabla. Ustedes tienen que ponerse, jóvenes, en una tabla espinal por 10 minutos y van a ver lo incómodo que es estar en una tabla espinal larga por ese tiempo. Y más si el paciente tiene trastornos neurológicos como paraplegias, cuadriplegias, donde su sensibilidad ausente no detecta, o sea, no se queja el paciente, pero sí hay zonas de presión que van a ser zonas de úlceras de decúbito a corto plazo. Es una forma correcta de inmovilizar a un paciente en una tabla espinal larga, bien inmovilizado el cuello con cojines laterales. Este es el pulpo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 cinturones. Incluso cuando el paciente está así inmovilizado y hace un reflejo nauseoso, ahí puedes agarrar la tabla y moverlo lateralmente y hacer que el paciente vomite sin riesgos de que se caiga. Los estudios especializados, tomografía, resonancias. Lo importante, jóvenes, es que tiene que existir un alto índice de sospecha. Yo tengo que saber qué cosas pueden ocurrir cuando el impacto es frontal, cuando el impacto es posterior, cuando el impacto es lateral, qué ocurre en una explosión en un ambiente cerrado, qué pasa cuando
el disparo es con un arma un arma de bajo calibre, a corta distancia, a larga distancia. O sea, es realmente un tema muy importante esto. Y lo importante es calmar el dolor también en el paciente, manejo de opiáceos de corta duración que no nos alteren la evaluación. Y obviamente, si hemos decidido trasladar un minuto a nuestro paciente, tenemos que saber a quién. A pacientes en los extremos de la vida y pacientes que tengan lesiones complejas o multisistémicas que ponen en riesgo la vida y que requieren un ambiente o un centro de mayor nivel, un hospital de tercer nivel o un centro de trauma. ¿Cuándo debería ocurrir esto? Cuando el paciente esté estable, cuando he corregido los sangrados, la vía aérea está, y además cuando he hecho los contactos, ¿verdad? Acuerdos de traslado con el centro de trauma, el hospital local o los hospitales especializados. Tenemos el paciente, que habíamos visto al inicio, impacto frontal, seguramente TEC, trauma torácico, el TEC por la pérdida de conciencia, y que llevó al hospital con collar cervical y entabla espinal larga con oxígeno suplementario. Esta es la estructura, jóvenes, el lenguaje común que les ofrece la sistematización del programa ATLS para la atención del paciente politraumatizado. Y en cada capítulo les van a ir recalcando A, resucitación, anexos, reevaluación. B, resucitación, anexos, reevaluación. Cosa de que, oye, si no aprendiste esto, después va a ser difícil volver a escribir tu disco duro. Es la oportunidad de impregnar con esta sistematización que luego, yo cuando atiendo a un paciente con trauma ya no estoy pensando en eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué viene? Sino que empieza a fluir todo, y cuando tienes un equipo de trauma que todos hablan el mismo lenguaje es fantástico, porque no necesitas gritar, no necesitas enojarse, solo mover las cejas, hacer guiños con los ojos y dar instrucciones con el dedo, y ves cómo parece una orquesta sinfónica en pos de salvar una vida. El resumen, no se olviden: revisión primaria, reanimación o resucitación, anexos, reevaluación, revisión secundaria, reanimación, anexos, reevaluación y traslado para cuidados definitivos. Este es como el capítulo más extenso, tienen que volver a leerlo, es muy entretenido y cada capítulo es tan interesante que te atrapa como estas novelas de suspenso, ¿no? Que te agarran y no dejas de leer hasta el final porque está tan bien escrito que te atrapa la lectura.